Ok, ya está. Bueno, entonces, a ver, vamos a recordar en qué estábamos. Espero que todo el mundo se acuerde. Pero bueno, teníamos una partición y habíamos definido qué significaba una elección, aunque a ustedes parece que les gusta más etiquetado. Bueno, la partición tiene sus puntos x0, x1 hasta xk y eso induce en, en el intervalo AB una colección de subintervalitos, ¿no? Y hacer una elección o un etiquetado para la partición no es otra cosa que escoger un punto en cada uno de esos intervalitos, ¿no? No tiene ningún chiste, o sea, tomas la partición, este, ves los intervalos que induce y te tomas un punto en cada uno de ellos y a eso le llamas un etiquetado o una elección para la partición. Y luego, bueno, ya que tienes un etiquetado, una partición, y tienes una función acotada, que está ahí, f, puedes definir la suma de Riemann, que depende de tres cosas, habíamos dicho, de la función, de la partición y del etiquetado, y pues es exactamente esta idea que está escrita acá, es la suma, desde que y es igual con uno hasta acá, del valor de la función en el punto que te tomaste en el etiquetado y luego multiplicado por la longitud del intervalo correspondiente, ¿no? Y uno piensa que intuitivamente podría pensar a estos como áreas de rectángulos y bueno, y entonces las sumas de Riemann pues son una aproximación del área, ¿no? Bueno, ya estábamos en eso y entonces, a ver, para ayer también, ayer fue el miércoles, y la vez pasada también observamos que si tienes una partición y una elección para esa partición, y la función, por supuesto, acotada, siempre es cierto o siempre se cumplen estas desigualdades, ¿no? Si uno considera la suma inferior, eso siempre es menor o igual que la suma de Riemann y eso es a su vez menor o igual que la suma superior, ¿no? Y entonces eso ya lo habíamos comentado, eso nada más es el hecho, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que no se sigue inmediatamente de que MI es menor o igual que f de xy y este es menor o igual que mi mayúscula, ¿no? Y de ahí inmediatamente se seguía esa observación. Y luego, por fin, definimos qué significa que una función sea Riemann integrable, ¿no? Y entonces decimos que una función es Riemann integrable, si existe un número real, y por cierto es la integral, pero ahorita digo eso, existe un número real de tal manera que para toda epsilon tú puedes encontrar una delta, de tal manera que si tú te tomas una partición del intervalo AB, por supuesto, que tiene norma menor que delta y una lección cualquiera para esa partición, entonces tú puedes hacer la distancia entre la suma de Riemann y la integral en menos que epsilon. O en otras palabras, si la partición se va haciendo cada vez más fina, fina en el sentido de que los intervalos se van haciendo cada vez más chiquitos, entonces estos números, las sumas de Riemann, se van acercando mejor y mejor a la integral. Por supuesto, recuerde usted que aquí uno usa un etiquetado y este etiquetado es cualquier etiquetado de la partición P, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a decir en otras palabras, nada más para remarcarlo y lo quiero decir un montón de veces porque quiero que se les quede grabado. Lo que está diciendo esto es que una función es Riemann integrable si cada vez que construyes una partición suficientemente fina, y eso de suficientemente fina lo da la epsilon y la delta, por supuesto, pero si tú refinas suficiente, entonces las sumas de Riemann, no importa quién sea el etiquetado, se van acercando a la integral, ¿no? Eso es lo que dice esa definición. Y como dice el señor Spivak en su libro, lo que uno se debe de llevar de la definición de las sumas de Riemann, dice algo así como que si te acercas bien, siempre, o sea, si te aproximas bien a la integral, siempre vas a llegar a la integral. Pero bueno, eso es más o menos la idea de las sumas de Riemann. O sea, porque acuérdense que cuando nosotros nos
nos interesaban las sumas inferiores y las sumas superiores, ¿no? Y estas son como, digamos, un poquito más arbitrarias, aunque no, pero bueno, porque son la misma integral, pero bueno, ya platicamos acerca de eso. Y entonces la pregunta natural que les debe de surgir, o que ya les surgió, es que, pues si son lo mismo, ser Riemann integrable que ser Darboux integrable. Por supuesto, yo no sé si quiero introducir más notación, pero este número i, pues se le llama la integral de Riemann de a, b, a, e, en la integral de Riemann de la función f en el intervalo a b, ¿no? A ese número i se le llama así. Y formalmente en este momento yo necesitaría definir un nuevo símbolo, ¿no? Porque nada me garantiza que la integral de Riemann y la integral de Darboux sean la misma. Pero por supuesto, pues no sé si quiero introducir otra notación, pero si algún día la necesito, que espero que no, si le pongo una R a la integral, estoy hablando de la suma de Riemann, ¿no? Pero digo, perdón, de la integral de Riemann. Pero no creo que esto lo vaya a necesitar nunca, distinguir entre las dos. Bueno, aunque creo que ya lo usé aquí abajo, pero bueno, lo voy a usar una vez en toda mi vida. Y entonces este número se le llama la integral de Riemann, ¿no? Bueno, a ver, vamos. Pues como les dijimos, lo primero que uno tendría que demostrar es que, ya no sé si dejar esto, bueno, lo voy a poner así. Lo primero que uno tendría que demostrar es que si tienes una función acotada, entonces esa función es Darboux integrable, sí, solo sí, es Riemann integrable. Y en el caso de que se cumpla cualquiera de las dos, que sea Riemann o Darboux integrable, la integral es exactamente el mismo número, ¿no? O sea, no hace diferencia construir la integral de Darboux que la integral de Riemann, son exactamente el mismo número. Pues vamos a empezar la prueba de ese teorema, ¿no? ¿Tienen preguntas, comentarios acerca de la definición, algo que les moleste? Si no, Todo pues bien. empezamos con la prueba, va. Y entonces yo ya empecé y aquí está. Y entonces dice, pues voy a hacer primero la ida. No sé qué se me ocurrió eso ayer que lo estaba yo escribiendo. Pero pues ya lo puse ahí, entonces vamos a hacer primero la ida. Y entonces, a ver, ¿qué estamos suponiendo? Por cierto, aquí puse entre paréntesis Darboux porque no habíamos usado nunca como no había otra integral, pues no había que hacer la referencia de que era la de Darboux o la de Riemann. Pero bueno, aquí por eso entre paréntesis puse Darboux, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que es Darboux integrable para probar esta implicación y yo quiero probar que entonces es Riemann integrable, ¿no? Esa sería la ida. Y entonces, para probar que es Riemann integrable, pues hay que probar que se cumple esto que estoy circulando, ¿no? O sea, que cumple esta definición, que existe un número real de tal manera que para toda epsilon existe delta, bla, 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 ya no voy a decirlo otra vez. Y entonces, lo primero que tenemos que decir tenemos que hacer una propuesta para I, ¿no? ¿Quién es I? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y entonces, a ver, díganme propuestas para I, Pues la integral. Ajá, la pues la integral. integral, ¿no? Pues sí, entonces uno dice, pues yo ya conozco, yo ya sé que F es Darboux integrable. Entonces yo ya sé que si yo calculo esto, pues me va a dar un número, ¿no? Y ese sugiero que sea mi I para que cumpla la definición de Riemann, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues ya que tengo un I, bueno, te fijas otra vez en la definición de Riemann y dices, existe un I, ya di mi propuesta para I, ahí está. Ahora tengo que probar que para toda epsilon existe delta de tal manera que se cumple esta cosa de aquí abajo, ¿no? Y entonces, pues el siguiente paso en la demostración sería decir, como ya dije quién es I, ya propuse una I, entonces digo, pues échame una epsilon, ¿no? Échame una epsilon y lo que tú tienes que ahora darme es una delta de tal manera que se cumple este renglón de abajo, ¿no? Y entonces uno dice, chin, ya tengo una epsilon, ¿quién será mi delta? La Entonces, delta del teorema que ya habíamos probado. y en la clase pasada vimos un teorema, ¿no? Por teorema anterior, existe una delta que si no recuerdo mal lo que cumplía es que si tú te tomabas una partición del intervalo AB que tuviera, si P y la norma, si P es una partición
con norma menor que delta, entonces tú podías asegurar que la suma superior de FP, menos la suma inferior de FP es menor que epsilon, ¿no? Esa era la conclusión del teorema anterior. ¿Sí? Ahí vamos, no he dicho nada más. Y entonces dices, ¿quién es la delta? Pues ya, a ver, ya sugerí que la I sea la integral. La epsilon me la dio quien me está pidiendo la prueba. Y la delta, la acabo yo de sugerir, es esta delta de la que habla el teorema anterior. Y entonces, pues ya acabamos, ¿no? Ya nomás tenemos que demostrar que esa es la delta que sirve para probar que este renglón de abajo se cumple, ¿no? Y entonces ahora sí empezamos, ¿no? Si yo me tomo, para probar, para terminar esta cosa, dice, si tú te tomas una partición del intervalo AB de tal manera que la norma de P sea menor que delta y tau es una elección para P, entonces, ¿qué puedes concluir si tomas todo eso? Entonces, ¿qué puedes concluir? Pues vamos, ¿va? Voy a hacer la desigualdad, voy a decir todo lo que tengo que decir, pero ustedes me van diciendo si todo queda claro, ¿va? Y entonces dices, pues primero me voy a fijar en la integral de AB de F y le voy a restar epsilon, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Eso, por cierto, eso nomás es una forma de escribir que la integral es la integral superior, ¿no? O sea, acuérdense que la función es Darboux integrable. Entonces, como la función es Darboux integrable, entonces la integral superior es lo mismo que la integral, ¿no? Y entonces escribir esto es no hacer nada, ¿no? Ay, ching, espérenme, déjenme ponerle más chiquito porque quiero una desigualdad grandota que a lo mejor sí me va a caber ahí. Luego uno se acuerda que la integral superior es, la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Entonces yo puedo cambiar esto por la suma superior ¿de quién? De F con P, ¿no? Menos epsilon. Sí se ve ese paso, nomás cambié este por la suma superior. Y luego dices, estoy pensando, déjenme pensarlo un segundo. Ay, chin, yo quería escribir algo más y ya se me olvidó, pero lo voy a escribir de una vez. Y entonces este es menor o igual que la suma inferior de F, P. ¿Y de dónde saco esa desigualdad? Pues China, aquí voy a tener que hacer unos cuadritos, ni modo. Fíjense que eso que acabo de poner ahí no es otra cosa que agarrar la que está abajo del rectángulo y pasar la suma inferior del otro lado, ¿no? Lo único que estoy haciendo es pasarla de este lado, ¿no? A ver, la voy a escribir rápido acá. ¿Perdón? Entonces es menor estricto, gracias, sí. Entonces aquí este es un menor estricto, ¿no? Eso es lo que me dijiste. La voy a escribir rápido aquí. Nomás la estoy pasando para el otro lado y el epsilon lo estoy pasando para el otro lado, ¿no? Entonces tengo que SFP menos epsilon es menor estricto que SFP, ¿no? Bien, que la suma inferior. Y entonces aquí estoy usando lo verde, ¿no? Bueno, esa era una. Y luego esta, por cierto, por la observación, y aquí por eso me estoy moviendo, ¿se acuerdan que la observación me dice que no importa quién sea la elección, la suma inferior siempre es menor o igual que la suma de Riemann, ¿no? Y entonces aquí yo puedo poner la suma de Riemann, ¿no? Sí, no me va a caber. Bueno, espero que no se molesten conmigo. Y por la misma observación, esta es menor o igual que la suma superior de FP, ¿no? Es la misma observación de allá arriba, o sea, nomás estoy copiando esto. Le voy a poner otro colorcito por acá.
Estas tres que acabo de escribir no es otra cosa que la observación de allá arriba, ¿no? Y luego tendría yo que ahora tengo SFP, ok. Y entonces voy a hacer un rectangulito aquí para que no si nadie se confunda. Y dices ahora voy a usar la que está arriba del rectángulo anaranjado para despejar este número que tengo aquí. Y entonces lo que me quedaría es que la suma superior de FP es menor que epsilon más la suma. Ay, ching, y se perdió quién era quién, ¿verdad? Por andar poniendo tantos colorcitos. Este de aquí era, este de aquí es la suma inferior, ¿no? Y entonces aquí tengo que poner, ching, perdonen ustedes, tengo que poner epsilon menos la suma inferior y ya me quedó feo. Ni modo, voy a borrar esto. Voy a poner epsilon más, ¿verdad? Así me quedaría. Más la suma inferior de FP, ¿no? Y entonces usando ahora el anaranjado, yo puedo cambiar ese, pues ya no me acuerdo por qué, por epsilon, por epsilon más la suma inferior de FP, ¿no? Pero la suma inferior de FP es menor o igual, ching, casi me cabe todo. Creo que ya está, ¿no, profe? Porque tenemos de un lado de integral menos epsilon menor que la suma de Riemann. No sé si ya está, déjame escribir el renglón que me falta. Che, ni modo. Y aquí debería de ir un menor. Y esto yo lo puedo cambiar. Sí, lo voy a poner abajo porque si no se va a ver feo. Aquí viene un menor. Pero ahorita me dices lo que me dijiste porque si no, no me distraigo y no me sale. Y acuérdense que la integral inferior era el supremo de las sumas inferiores, entonces yo puedo cambiar este por este, ¿no? Y si todo el mundo me está siguiendo, pues este no es otra cosa que epsilon más, pero la función es integrable, entonces la integral inferior pues es lo mismo que la integral. Si uno se fija nada más en este de aquí y en este de acá, los extremos de esas desigualdades, y en este, ¿qué es lo que obtiene? A ver, lo voy a escribir y me van a decir así, claro. Por lo tanto, ay, no, chin. Sí, por lo tanto, lo voy a escribir así, ni modo. Voy a escribir nada más eso, ¿no? Este monito menos la integral de a b en f menos epsilon es menor o igual que la suma de Riemann de fp. Y se fijan que aquí se me olvidó poner la tau y nadie me dijo nada. Aquí debería de ir una tau, ¿no? Y esto es menor o igual que la integral de AB de f más epsilon, ¿no? Y entonces, si uno ya hace las cuentas, eso es lo mismo que el valor absoluto de la integral. Bueno, o sea, uno resta la integral de ambos lados, bueno, de todas las desigualdades, y entonces, bueno, si quieren lo escribo. Nos quedaría menos epsilon menor o igual que, ay, ching, que r f p tau menos la integral de AB de f, y luego esto es menor o igual, son menores estrictos, por cierto, los puse mal y nadie me dijo nada. Porque cuando uso el verde y el anaranjado, de hecho ahí es donde están los menores estrictos, ¿no? Ok, ya lo puse bien, ahora sí creo. Y aquí esta es la integral menor que epsilon, y eso no es otra cosa que escribir que el valor absoluto de RFP tau menos la integral de ABF es menor que epsilon, que era lo que yo quería probar, no sé si se acuerdan, porque decíamos, solo nos faltaba probar que si P cumplía estas tres cosas, entonces este valor absoluto era menor que 1. Y fíjense, fue lo que hicimos, ¿no? Te tomas una P que cumple estas tres, o sea que, bueno, P que tiene norma menor que delta y una elección, y entonces tú puedes concluir, después de todas las cuentas que hicimos, que el valor absoluto de la diferencia entre esos dos
es menor que epsilon y entonces, por cierto, este sí, ¿verdad? Pero ya no lo dije, no importa. Esa es la prueba de que la función es Riemann integrable. Perdón, Andrés, ¿qué me decías? Ya no me quedó claro lo que me dijiste. No, sí, está bien. Nada más en la última desigualdad es, en lugar de menor estricto es menor o igual, ¿no? Porque cambia, va de suma inferior a integral inferior. Ajá, aquí sí. Sí, aquí, ¿no? Es donde me Sí. estabas diciendo, creo. Que No, no estaba diciendo importa otra cosa, mucho, pero ya no pero importa. sí, ok. Va. No, creo que me dijiste ahorita era que corrigiera ese. Pues no sé, alguna pregunta acerca de, por cierto, y pues ya, ¿no? Pues por lo tanto pero como i es la integral, o sea, como i es el número, y se acuerdan que era la integral de Riemann, en particular se cumple esto de acá, ¿no? O sea, la integral de Riemann es la integral de Darbono, son exactamente la misma cosa. Sí, está bien. Esa sería la ida. Y nos falta el regreso, ¿no? Sí, ya no tenemos espacio para el Ay, perdón, regreso. profesor. Dinos, perdón. No entendí muy bien la parte de la observación. Ay, La- pero entiendo hasta. Ay, ya no veo. perdón, Se me fue muy lejos. perdón, es que no sé si quieres que te explique la observación o estamos en la prueba del teorema. Dime En primero la dónde prueba estamos. del teorema, en Ok, la va. parte de donde dice observación con rojo, Ajá. ahí donde aparece la R, no entendí de dónde salió R. Pero, la R Ah, era la partición, ¿no? a ver, ¿Qué sería? vamos. Espérame, déjate, digo un par de cosas, ¿va? Esta es la suma de Riemann, esta de aquí. ¿Quién es la suma de Riemann? Pues fue lo que definimos la clase pasada. Pero también la clase pasada hicimos la observación, que es la que está acá arriba, por eso me pasé hace rato acá arriba, hice la observación que no importa quién sea la partición y la elección para P, si tú construyes la suma inferior, eso es menor o igual que la suma de Riemann con respecto a esta elección, y eso es menor o igual que la suma superior, ¿no? Y ya lo dijimos como 3 veces, esto solo es consecuencia del hecho de que el MI es menor o igual que el F del XY estrella, que es menor o igual que el MI. Por supuesto, para con esto completar todas las sumas, pues hay que hacer luego multiplicar por XY menos XY menos 1 y luego sumarlos todos, bla, bla, bla. Había que hacer una chamba, pero esa chamba se les quedó de tarea. Y como no viniste ayer, no hiciste tu tarea, ¿verdad? Es que creo que no la vi en la grabación. De hecho, estoy revisando mis apuntes. Pero bueno, no la hiciste, pues hay que hacerla. Hay que Ok. hacer la tarea y entonces dices, bueno, o sea, bueno, pero si me crees esta parte, Ujú. o sea, esto que está escrito aquí fue lo que copié exactamente en la parte roja. Ok. O sea, dije la suma inferior menor o igual que la suma de Riemann, menor o igual que la suma superior. Ahora, yo creo que tu confusión viene porque no sabes quién es pero esta es la suma de Riemann, que es la que yo quiero acotar, ¿no? De hecho, esta es la que interesa. Todas las demás son solo auxiliares para llegar a la conclusión. No sé si eso responde tu pregunta, José, tú dime. Sí, profesor. Lo que pasa es que por un momento olvidé la desigualdad. Gracias. Sí, va, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta acerca de esta prueba, jóvenes, o no? Si no, para hacer el regreso, ¿verdad? Nos falta el regreso. El regreso es, bueno, ya. Me voy a pasar a la siguiente hoja, entonces, y el regreso es que, ay, chino, dio esto. El regreso es que estamos suponiendo Riemann y ahora, queremos probar Darbono, ¿no? Y entonces, ni modo, pues como quedó en la siguiente página, supongo que tendré que escribir qué significa Riemann. Estamos suponiendo, nuestra hipótesis es que existe un número real, de tal manera que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, de tal manera que si P es una partición del intervalo AB con norma menor que delta y tau es un
una etiqueta para la partición. Entonces, si tienes todo esto, entonces tú puedes hacer el valor absoluto de la suma de Riemann. Ajá. Puedes hacer, bueno, la distancia entre el valor absoluto de la suma de Riemann y ese número es menor que epsilon, ¿no? Esa es nuestra hipótesis. Y lo que nosotros queremos demostrar es que la función es Darboux integrable, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí, por aquí. Por demostrar que f es Darboux integrable. Y entonces, ¿cómo le hacemos, jóvenes? Yo nomás estaba haciendo todo esto para que me Como tenemos una epsilon como, o sea, nuestra parte de nuestras hipótesis, yo siento que convendría usar el criterio 2, bueno, la equivalencia 2, de que encontramos una partición del intervalo tal que podemos hacer la diferencia entre las sumas tan chica como epsilon. Ay. Yo digo que el teorema que usamos hace un rato sirve. Nada más hay que encontrar una elección o acotarla lo suficiente para que no diste tanto de los supremos e ínfimos y pues ya. Sí, como que la parte ahí, ¿cómo se dice? Extraña para Darboux, pues, es la elección, ¿no? Entonces, a ver, pues vamos viendo, va. Entonces, No, pero aparte no puede distar tanto porque como es acotada, la diferencia entre el supremo y el ínfimo, pues es a lo más 2 veces la cota, entonces ya está, más o menos. no sé, no sé. Bueno, pues yo les voy a echar la mía, que es la siguiente. Empiezas diciendo, sea epsilon, a ver, yo lo que voy a probar es que la integral inferior es igual a la integral superior. Eso es lo que yo voy a probar. ¿Va? Y entonces, a ver, empiezo diciendo, sea epsilon mayor que 0. Híjole, yo no sé si debería de ponerlo otra vez, pero dada la epsilon mayor que 0, por hipótesis, yo sé que existe, dada epsilon mayor que 0, yo sé que existe una delta, de tal manera que cumple lo de arriba, lo tengo que volver a escribir. Bueno, creo que sí. A ver si P está en las particiones del intervalo. O sea, ya fijé mi epsilon, ¿eh? Y entonces la delta es la que me da la hipótesis para mi de epsilon fija, ¿eh? Para esta epsilon que estoy yo fijando en este momento. ¿Qué dije? Tal que si esta es una partición, tal que su norma es menor que delta y tau es una elección, ya lo voy a poner así de P. Entonces, para P se llama, pero bueno, una elección para P. Entonces, yo sé que yo puedo hacer la distancia entre la suma de Riemann con respecto a esa partición y a esa elección menor que este número y el menos que epsilon, ¿no? O sea, yo sé que puedo hacer eso, ¿no? Ajá. Ok. ¿Y ahora qué hago? Ajá. Bueno, a ver. Lo primero que debería es decir, toma una partición de verdad, o sea, ya una fija también, toma una partición de tal manera que la norma de P sea menor que delta. Por cierto, aquí voy a poner entre paréntesis, sí hay, ¿eh? O sea, sí hay, como ya dijimos muchas veces, que, bueno, no muchas veces, creo que solo una vez, que si hay de estas me voy a tomar una, ¿no? Punto. Por cierto, pues esta partición tiene que ser de la forma, esta partición tiene que ser de la forma x0, x1, ¿se acuerdan? Bla, 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 hasta xk, ¿no? Y ahora sí, ya que tengo todo eso, o sea, ya, fíjense, me dieron una epsilon. La delta me la asegura la hipótesis de acá arriba. Este nada más es lo que cumplen epsilons y deltas. Y ahora ya me estoy tomando una partición fija, de tal manera que su norma es menor que delta y aquí hacemos la observación de que sí hay, no queremos decir quién es, pero sabemos que sí hay, nos tomamos una.
le voy a llamar a los miembros de la partición x0 hasta x1, digo, perdón, x0, x1 y yo creo que voy a hacer un dibujito por acá para no perderme yo, porque acuérdense que yo siempre me pierdo, y entonces voy a dibujar, bueno, creo que mejor voy a escribir primero antes de dibujar. Recuerde usted que para cada, chingo, puse mal. Recuerde usted que para cada i, desde 1 hasta acá, nosotros ya sabemos quién es el correspondiente MI, pero lo voy a poner aquí nomás para recordarlos. MI es el ínfimo, esta era la definición de MI, ¿no? De los valores de la función en el intervalo xi menos 1, xi, ¿no? Lo puse nada más para recordar, y aquí lo estoy escribiendo medio feo. Este es uno así y este es uno así. Y entonces dices, bueno, pues fíjate que MI es el ínfimo, ¿no? Ahí está. Y entonces, para esta épsilon, la que me dieron al principio, yo puedo fijarme en MI más épsilon, ¿no? Y épsilon, acuérdense que es un número más grande que 0. Entonces, este era el ínfimo. Este es el ínfimo. Este es un número más grande que el ínfimo. ¿Qué puedo encontrar aquí en medio? Un XY. Casi. Valores de la función. Ajá, ¿no? A ver, lo voy a poner así. Este es f de xy, estrellita. A ver, lo que puedo encontrar en medio son valores de la función. Lo voy a escribir de este lado. Para cada i, desde aquí yo puedo encontrar un xy estrella que vive en el intervalo xy menos 1, xy, de tal manera que f de este xy estrella es menor o igual que mi, pero eso no me importa. Lo que me importa es que es estrictamente menor que mi más f. Se queda entre estos dos, o sea, se queda entre estos dos. De hecho, podría ser igual a este, pero la parte que me interesa es que es más chico que mi más epsilon. A ver, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, pues, fíjense que lo que estoy construyendo es un etiquetado, ¿no? O sea, estoy escribiendo un etiquetado. Y entonces, si tú te fijas, dices, pues para toda i, esto se cumple. Entonces, pues yo puedo construir el etiquetado, pues definimos tau como el etiquetado x1, x1 estrella, x2 estrella, bla, 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 y así, ¿no? ¿Quiénes son esos? Pues los que de la parte de arriba, ¿no? O sea, por la parte de arriba yo puedo agarrarme un punto en medio de xy y xy más 1, en medio de xy menos 1 y xy, de tal manera que lo que me interesa, fíjense, es que este sea más chiquito que mi más epsilon. Eso es lo que me interesa, ¿no? Construir un etiquetado. Y entonces, a ver, ahí les va. Lo voy a escribir y me dicen si todo queda claro o si tendría yo que decir algo. A ver, si tengo que decir algo, pues lo escribo, ni modo, pero según yo, lo que voy a escribir ahorita es todo es claro. Voy a considerar la suma de Riemann de F con respecto a la partición P y con respecto al etiquetado tau. Todos estos son fijos, ¿eh? Yo los he venido escogiendo fijos. Y entonces digo, pues, recuerda usted que eso por definición no es otra cosa que la suma, desde que y es igual con 1 hasta acá, de evaluar la función en los xy estrellas y luego multiplicar por xy menos 1. No estoy haciendo nada, nada más escribí la definición. Y luego fíjense que lo que yo puedo hacer ahora en este momento es decir que esta suma es menor o igual que la suma desde que y es igual con 1 hasta acá. Y cada uno de estos los escogí de tal manera que fueran más chiquitos que este número. Y entonces dices, pues puedo cambiar cada uno de estos por este, ¿no? Y entonces, pues esto es menor o igual que mi más epsilon por xy menos 1. Che, dije que iba a escribir poquito, ya creo que ya lo escribí todo. No sé si lo vean, pero ese numerito es igual. Uno puede agarrar, a ver, lo voy a escribir y me dicen si queda muy claro, ¿eh? Si no, pues
No quiero hacer un paso intermedio más porque ya hice un montón, pero uno podría agarrar y multiplicar todo lo que está en esta sumatoria y dividirlo, bueno, pues, primero multiplicar, distribuir y luego reacomodarlo para que te quede lo siguiente. ¿Sí se ve, jóvenes, o no? Dices, pues fíjate, tienes MI que multiplica este número, ¿no? Al XI menos XI menos 1. Entonces dices, primero hago todas esas multiplicaciones y las pongo en un saco, en este saco. Y luego tengo epsilon que multiplico a cada uno de estos y dices, pues hago esas multiplicaciones y luego las meto en otro saco, las separo y las acomodo como las tengo que acomodar para que me queden estas dos. ¿Cómo ven? ¿Se ve eso o no se ve eso? Sí. No más faltaría poner un ¿no? menos en la última suma. Sí, gracias. Siempre se me olvida. Aquí es XI menos 1, ¿no? Y luego de una vez les digo que este epsilon sale, ¿no? Este epsilon sale para acá. Y entonces ya me tienen que decir quién es esa suma. Díganme a alguien. B menos A. No, sí, bueno, es así, pero la que dijiste está bien porque creo que hice mal la pregunta. ¿Por Suma quién es inferior esta suma? más epsilon por B menos A. Ajá, exacto. Eso se llama suma inferior de FP más epsilon y la otra suma solamente B menos A, ¿no? Cuando sacas la epsilon. Y entonces, pues esa desigualdad se da, ¿no? Pero por cierto, ya no sé si me va a caber aquí, estoy pensando, no me va a caber. Esta suma inferior es menor o igual que la integral inferior de A a B de F, porque acuérdense que la integral inferior es el supremo de las sumas inferiores, y luego aquí me sobra el B menos A. Y entonces quiero hacer un resumen, por lo tanto, nomás me voy a agarrar el primero y el último, o sea, la suma de Riemann con respecto a esta partición y a esta etiquetado es menor o igual que la... ¿Por qué no menor estricto? Estoy pensando, perdón. ¿Menor estricto dijiste? Menor estricto que la... Sí, es menor estricto que la... Esta más epsilon por B menos A. Sí, todo el mundo está de acuerdo con que esa es la conclusión de todo lo que hicimos hasta ahorita. Bueno, y tiene que ser inferior, ¿no? Porque en principio todavía no sabemos si existe. Sí, gracias. Esta es integral inferior, aquí lo voy a poner inferior. Sí, eso es lo que hice acá y nomás lo copié mal, pero esa es la conclusión de todo lo que hacemos. ¿Sí está bien o no? Por otro lado, o sea, ahorita olvídate de la que acabamos de hacer. Por otro lado, acuérdense que yo sé que se cumple esto, O sea, voy a recordar una cosa. Yo sé que si P es una partición con menor que delta y T es un etiquetado, y tau es un etiquetado, perdón, entonces se cumple esto, ¿no? Chin, aquí se ve medio feo, pero bueno, no sé por qué lo escribí tan feo, déjenme corregirlo. O sea, se cumple que esto es menor que epsilon, ¿no? O sea, para cualquier partición con norma menor que delta y un etiquetado, yo puedo hacer R y la I la puedo hacer tan chiquita como yo quiera, ¿no? O sea, puedo, ¿cómo se llama? Puedo acercar estos dos tanto como yo quiera. Bueno, a ver, entonces, recordando eso, uno se acuerda que P es una partición que tiene norma menor que delta y este tau es un etiquetado, ¿no? De esa partición. Y entonces dices, bueno, pues si te observas esas tres cosas, por cómo fue escogida la delta, uno puede asegurar entonces que R, bueno, lo voy a escribir bien por aquí, que el valor absoluto, bueno, ¿cómo lo pongo? Le voy a poner, además, uno puede asegurar que el valor absoluto de R menos I, de R, F, P, tau menos I es menor que epsilon, ¿no? Eso es una cosa que pues pasa. O sea, pasa porque F, P y tau cumplen las condiciones de la delta, ¿no?
Y entonces, pues uno puede escribir eso como que R, F, P, tau, menos I es, ay no, ya le voy a quitar el valor absoluto, eso se puede escribir como que este número está atrapado entre menos epsilon y epsilon, ¿no? O en otras palabras, solo me va a interesar en este momento si sumo I a todos los lados de la igualdad, tengo que I menos epsilon es menor o igual que R, F, P, tau. Le estoy sumando I, ajá. Y aquí me va a quedar que, ay, no sé si escribirlo porque en realidad me estorba, pero no lo voy a escribir. O sea, hay otro lado de la desigualdad que en este momento no me interesa, entonces digo, pero solo me quedo con esto. Y si junto estas dos rojas, las dos que sí aparecen en la pantalla completas, si junto esas dos rojas, yo puedo concluir, a ver si puedo escribir aquí, que I menos epsilon, y luego, que I menos epsilon, ya no sé qué quiero escribir, que I menos epsilon es menor o igual que RFPT, estoy usando la de la izquierda, y eso es menor o igual que la integral inferior de ABF más epsilon por B menos A. Ay, ya casi acabo, ya casi acabamos. ¿Qué, perdón? ¿Es menor igual? ¿No Pues, sería menor? podría poner menor estricto, en realidad me da un poco lo mismo, pero, o sea, también es menor o igual, pero pues si estoy usando las de arriba, tendría que poner menor estricto. Y ya casi acabé, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer? Ahora me voy a agarrar esta de aquí. Ay, la voy a pintar de otro color. En realidad, de estas me van a importar esta y esta. Y entonces lo voy a escribir acá abajito y ya me acabé la hoja nomás haciendo cuentas. Por lo tanto, fíjense que de eso azul que acabo yo de circular en azul, puedo concluir, voy a agarrarme esos dos y voy a juntar los épsilons, los voy a pasar del otro lado. Entonces, a ver, entonces, por lo tanto, puedo concluir que I menos epsilon y luego voy a juntar los épsilon, entonces me queda otro epsilon por B menos A es menor que ¿quién? Menor que la integral inferior de A a B de F. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo de dónde saqué eso? ¿O no? Sí. Y luego Sí. voy a poner un último paso. Por lo tanto, I es menor o igual que la integral inferior de ABF. Y ya acabé. Eso era lo que quería que observaran todos. Y de hecho, el importante es cosita. Es lo importante. O sea, hay un paso intermedio ahí en el... Alguien debía de decirme qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó ahí al último? Hay un paso intermedio donde será el del epsilon b menos a. No hay un paso, no te estoy entendiendo cuál es el paso, el que dices que es intermedio. No, ya vi, olvídalo. Sí, pasa con eso. Pero ahí pasó algo raro, ¿no? Yo no Sí. sé qué pasó. Yo no entendí cómo desaparecieron las épsilon. Sí, yo tampoco entendí cómo desaparecieron las épsilons. ¿Alguien me puede explicar? O no sabe. Pues porque son positivas. ¿Y eso qué? Pues estrictamente le estás restando algo ahí, entonces no hay manera de que sea mayor que la integral. O sea, no hay manera Pero que lo del cuando... lado izquierdo sea mayor que la integral. Sí, pero eso no me dice exactamente lo que yo quiero. Pues es porque pues 0 es menor que epsilon más epsilon por b menos a y pues lo sumas. Bueno, a ver, voy a poner aquí un pequeño paréntesis y listo. A ver, fíjense. Voy a poner aquí esto, un pequeño paréntesis, dije y no lo puse, pero en un segundo. Voy a poner un pequeño, ya no sé dónde lo voy a poner, de qué color lo pondré, de este colorcito. Fíjense que lo que probamos, y es lo que quiero resaltar aquí, es que eso se cumple
para toda epsilon mayor que 0. A ver, ya lo resalté. Entonces, vamos viendo, ¿no? Un poco recordando qué decía la prueba. Dices, yo empecé con una epsilon. Me dieron una epsilon. No sé qué número es este, pero cuando me dieron esa epsilon, yo después de hacer todo este embrollo, llegué a que el número i menos epsilon menos b menos a es menor, estricto, alguien me dijo por ahí, que la integral inferior. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Y entonces, en realidad lo hice para cualquier epsilon. Estoy diciendo que esta desigualdad se cumple, no importa quién sea epsilon. Ahora, lo voy a decir de dos formas distintas, a ver cuál les gusta más a ustedes o cuál les agrada más. Uno podría decir, si eso se cumple para toda epsilon mayor que 0, yo me puedo tomar el límite cuando epsilon tiende a 0, y entonces esta parte se va a 0, esta parte se va a 0, y este se transforma en un menor o igual. Y ya, tienes la desigualdad de este lado. O si lo quieres decir de otra manera, puedes decir, fíjate que acabo de probar que este i menos un número chiquito, cuando yo al i le resto un número chiquito, estoy pensando que las épsilon son positivas, pero puedo tomarme las pequeñitas, al fin que lo hice para cualquiera. Le resto un número, este número es chiquito, b menos a es fijo, y entonces, aunque podría ser muy grande, en principio b menos a, el epsilon, cuando lo multiplico por epsilon, lo va a hacer que ese segundo número que estoy restando también sea pequeñito. Y entonces, pues a este número le estoy restando un poquito, y siempre obtengo que eso es menor o igual que la integral inferior. Entonces, pues este número i tiene que ser menor o igual que la integral inferior. O de hecho, en sus cursos de cálculo, les debieron de haber demostrado, y lo voy a poner por acá arriba, una proposición que decía que si tú tenías un número real, tenías que no, lo voy a escribir bien, que para toda epsilon mayor que 0, a menos epsilon era menor o igual que b. Si para toda epsilon, entonces tú podías concluir que A era menor o igual que B. Entonces, ¿cuál les gusta? No sé cuál les guste, pero son de sus cosas. Ya debería de haber dicho en este momento. Como ya probé que para toda epsilon i menos este número es menor que la integral, entonces yo puedo concluir que la integral que i es menor o igual que la integral inferior. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya dije como 3 formas distintas de qué pasó de aquí a acá. Ustedes díganme si ya con eso queda claro. Sí, mucho mejor. Bueno, Sí. Es lo que estoy diciendo, pero un punto. Es que me da la impresión de que sí tendría que ser menor estricto, por lo mismo de que como epsilon es positivo y luego tienes epsilon multiplicado por algo positivo, pues entonces tú tienes que 0 es menor que epsilon más epsilon por b menos a. Y si tú sumas eso, que está permitido, la desigualdad sigue siendo estricta. Entonces, i tiene que seguir siendo estrictamente menor, ¿no? No, porque estás tomando límite. O sea, de hecho, piénsalo pues da un ejemplo. O sea, tú dices, si yo puedo demostrar ¿cómo lo digo? Es que el igual funciona. No sé qué, es que ya no sé qué me estás preguntando. A ver, vuélvemelo a preguntar. O sea, lo que yo decía es que como tienes algo negativo en la izquierda, y eso es lo que tú quieres quitar, algo que es negativo, pues entonces 0 es menor que su versión positiva, entonces lo sumas en ambos lados, y pues ya con eso se sigue manteniendo el menor estricto. Ajá. Y ya, eso es todo. Cuando lo pasas del otro lado dices que se mantiene el menor estricto, ¿no? Eso fue lo que me dijiste. Ajá. ¿Sí o no? Estoy pensando, ¿eh? Entonces, estricto.
O sea, la explicación que da sí me hace Pero lógica. pero luego tienes que tomar límite. Pero, o sea, a ver, lo que pasa es que tú estás diciendo, "Chin, no sé dónde hacer un dibujo, porque ya se hizo un cochinero esta hoja". Pero lo que tú me estás diciendo es, o sea, yo cuando lo paso del otro lado, fíjate que tienes que un número, no sé, ya no sé cómo se llama este, y es menor que la integral ABF más un número positivo, ¿no? Más epsilon positivo. Eso es más o menos lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, cuando tú te tomas la integral, voy a poner un dibujo, cuando tú te tomas la integral, suponte que esta es la integral, y dices, pues si yo le sumo un número positivo, pues esto sigue cumpliéndose, ¿no? Que la desigualdad es estricta. Si la integral estuviera aquí en el punto rojo, pero si la integral estuviera aquí en el punto, se sigue cumpliendo esto, ¿no? ¿Sí ves, Diego, o no? Entonces, lo que yo te estoy tratando de argumentar, pero creo que no es lo que me estás preguntando, es que el menor o igual sí se puede, o sea, sí se da, pero no sé si era lo que me estabas preguntando. Tú dime. Creo que ya lo capté, es como dices, porque es el límite cuando la epsilon. Y si Ajá, lo piensas como exacto. el O límite, sea, pues entonces sí. tú dices, tu argumento es, ya estoy acá de este lado, perdón. Tu argumento es, tengo mi y yo sé que si le sumo tantito a la integral, me voy a la derecha, ¿no? Entonces, pues, ¿qué números cumplen eso? Pues en particular, este lo cumple, ¿no? Si le sumo tantito, pues voy a seguir. Pero este también lo cumple. Si tú le sumas tantito, pues ya vas a estar estrictamente a la derecha de I, ¿no? Entonces la integral podría ser este. También podría no, pero podría ser. Sí me expliqué o no. No sé si ya te hice bolas. No, ya. Pero Va. yo debería ¿cómo se llama? De nada más llamar este resultado de cálculo 1, ¿no? Es decir, ustedes deben saber por cálculo 1 que si para toda epsilon se cumple esto, entonces ustedes pueden concluir esto. Pero ya no sé qué decir ahora. Bueno, entonces, ¿qué acaban de probar, jóvenes? Acabamos de probar, me lo voy a llevar a la siguiente página, nada más para que quede claro. Acabamos de probar o sea, a ver, lo último que dijimos en la página anterior es que I era menor o igual que la integral inferior de ABF, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que voy a escribir aquí? Similarmente, ¿qué creen que pueden probar ustedes, jóvenes? O sea, es lo mismo, pero ahora trabajamos con el Supremo. Ajá. Similarmente, uno puede probar que la integral superior es menor o igual que I. Por supuesto, esto es repetir exactamente el argumento anterior, nada más haciendo los cambios correspondientes, ¿no? Donde había ínfimos supremos, usar las otras desigualdades que no usamos, y entonces, por supuesto, se les queda de tarea, que es repetir exactamente el argumento anterior, y entonces ya acabaron, ¿no? Porque la última cosa que yo debería decir, pues ya acabaron, porque entonces fíjense que, ay, cómo está acomodado esto. ¿Sí está bien acomodado? Ya no sé. Sí. Entonces, ya, si ustedes hacen su tarea, entonces pueden concluir que, ay, ¿cómo es? Que I, que es menor o igual que la integral inferior, que fue lo que nosotros hicimos, esta siempre es menor o igual, eso fue lo que hicimos en clase, la primera. La segunda es una observación de hace muchos años de que la integral inferior siempre era menor o igual que la integral superior, y esta es menor o igual que I. Entonces, pues ya acabaron. En particular, saben que la función es integrable, ¿no? Porque saben que f es integrable, porque la integral superior, o sea, todos esos números son el mismo, ¿no? Todos los que aparecen aquí en esta desigualdad, todos son el mismo. Entonces ya probaron que f es integrable, o sea, como dice Darboux, y además, no solo eso, ¿no? La integral de Darboux es I, ¿no? Que es la integral de Riemann. Ya no sé si de veras poner la integral de Riemann, pero bueno, o sea, no es integrable y es la misma. Y ya, eso es todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o no? Creo que es un buen momento para irnos al sándwich, entonces voy a dejar de grabar.
Y regresamos.